Buenas tardes. En el número 36 de la revista Perífrasis publicamos un muy interesante artículo que se llama Lucio B. Mansilla llega a Hungría, traducción y recepción de una excursión a los indios ranqueles en Budapest. El artículo fue enviado por las colegas Mercedes Kutasi, que tenemos hoy acá, de la Universidad Erbot Lorant de Hungría, espero haberlo pronunciado bien, y la colega Inés de Mendoza de la Universidad de Buenos Aires. Am, a Inés y a Mercedes, muchísimas gracias por el envío del artículo. Ha sido desde el comienzo, cuando llegó, nos emocionamos mucho con Margarita. Cuando leímos la primera versión del artículo, luego se le mandamos a los pares y fue muy bien recibido. Y la recepción del artículo, pues en los números que podemos ver en la revista ha sido muy, muy buena y nos ha alegrado. Lo primero es agradecerles, Inés Mendoza, Inés y Mercedes, por el envío y por el trabajo que están haciendo sobre Mansilla. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a ti. Bueno, y saludo también a Mercedes que está en Budapest, yo aquí en Buenos Aires, y hacemos así una triangulación sur, centro y norte para hablar de temas de escritura y traducción. Sí, nada. Pues nada, lo primero es de verdad que el artículo fue muy interesante. Yo tenía como unas preguntas que me gustaría muchísimo que comenzáramos como a mirar y quizá lo primero es por lo menos en el contexto que yo tenía y ahí o que yo tengo que sincerarme un poco. Yo no conocía la obra de Lucio Mansilla y desde que conocí el artículo y puse un poco como a familiarizarme, no necesariamente la asocia, qué sé yo, con el Martín Fierro, con esta literatura argentina del 19 y tal. Si quieren, comencemos hablando de quién es Lucio Mansilla y por qué es importante la obra de Mansilla. Para cualquiera de las dos. Bueno, estábamos comentando con Mercedes antes de comenzar que para nosotras hablar de Lucio Mansilla en este contexto y en el trajín de compartir esta nueva lectura sobre Mansilla implica tener también dos perspectivas sobre Lucio Mansilla como autor, porque por un lado yo trabajo hace muchos años en literatura argentina del siglo XIX y Mansilla ha sido uno de mis temas, bueno, de doctorado, etcétera, y en los que he seguido abrevando. Y en ese sentido yo puedo contar esta perspectiva, pero creo que es interesante que Mercedes también cuente la otra perspectiva Atlántico mediante, eh, de cómo alguien recepciona este texto leyéndolo desde otras coordenadas culturales, ¿no? En la literatura argentina del siglo XIX, Lucio Mansilla es, por supuesto, una de las figuras relevantes. Está muy bien asociarlo con el Martín Fierro, si bien el texto de la excursión a los indios ranqueles no está escrito en esa lengua que eh, mima la oralidad ruralizante en versos que José Hernández logra en el Martín Fierro, pero ciertamente unos años antes, porque Ranqueles, como le decimos familiarmente para cortarle el título, sale en 1870, entonces anticipa de alguna manera las preocupaciones del Martín Fierro o hace eco con las preocupaciones del Martín Fierro, puesto que en la excursión, además de indios, Mansilla se encuentra con gauchos y con toda otra cantidad de subjetividades mixturadas, etnicidades híbridas, lo que él mismo en el texto llama, o el narrador llama, gauchos indios, indios malos, gauchos buenos. Eh, la figura de Mansilla es relevante por su colocación, que por un lado uno se atrevería a decir desde el hoy como su colocación central en el canon, pero si leyéramos desde el siglo XIX, lo que lo vuelve interesante, chispeante y con muchas tensiones, es un lugar por momentos marginal, todo el tiempo saliéndose del lugar. Es un militar, un escritor y un político argentino que recorre desde la década del 30 en que nace en adelante, el siglo XIX, pero es el sobrino del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que perdura muchos tiempos en su mandato y que funciona como una suerte de jefe de una unión de provincias, que es
Rosas, él es el sobrino de Rosas, quien pierde a mitad del siglo XIX. Entonces esa colocación de haber sido parte de una familia patricia encumbrada, pero luego estar del lado de los perdedores y reacomodarse en una nueva alianza, en una coalición política de estrato pseudo aristocratizante, digamos, porque no hay aristocracia, pero bueno, en una alianza liberal hacia la década del 70-80, bueno, nos pone frente a esta figura como con un interés renovado, no solo por su literatura, sino por estas posiciones, ¿no? Que son muchas veces extravagantes, que se salen de la norma, que como el lenguaraz en la obra se va de boca, se le va la lengua, siempre está como cruzando una línea. Sí. Mercedes. Perdón, se me ha trabado el internet. No sé si, o sea, no escuché al final de lo que dijo Inés, pero intuyo lo que... ¿Me escuchan bien? Te Sí, escuchamos. perfecto. Bien, Si se no, frena es que, mi conexión, bien, bien. avísenme que cambio. No sé si era tu conexión o la mía. Disculpen si desaparezco, entonces yo también trato de arreglar algo. Bueno, antes de nada, un gusto estar con ustedes y compartir esta tarde, ¿no? No escuché lo que dijo Inés al final, pero me imagino, ¿no? Porque hablamos ya tanto, tanto sobre Mansilla que casi me sé de memoria. Bueno, de hecho, he leído las cosas que escribiste sobre Mansilla. Y es algo curioso que Hugo haya dicho que no conocían tanto la obra de este autor, ¿no? Porque desde acá, desde Hungría, obviamente no se conoce, ¿no? O sea que yo escuché por primera vez de Mansilla cuando estuve en las jornadas hace un par de años en Buenos Aires y me sorprendió enormemente que se trate de autores que desde acá, bueno, no se trata básicamente. O sea que lo anterior con alguna exageración, por supuesto, pero lo anterior a Borges, poquito, ¿no? Obviamente Martín Fierro y esas cosas se leen, pero se leen con mucho menos énfasis, ¿no? Entonces, ¿qué es Mansilla desde Hungría? Bueno, para nosotros y para mi gran sorpresa, después de haber hablado con Inés y haber escuchado su área de investigación, empecé a investigar y para mi gran sorpresa me di cuenta de que los ranqueles son, para nosotros húngaros, el primer libro, la primera novela, pongamos, o libro gordo, traducido de la literatura hispanoamericana al húngaro. O sea que el hecho de que no se conozca mucho a Mansilla es una realidad, pero al mismo tiempo existe este paréntesis, que es este libro que tengo en la mano, muy poco conocido, accesible desde librerías de segunda, que sin embargo es un pionero, ¿no? Fíjate, hola. O sea que ese es el primer libro, ¿no? que tenemos de literatura hispanoamericana. Y el segundo libro también es argentino, ¿no? Que es una traducción de Martín Fierro, exacta, precisamente, ¿no? Sí. Mi segunda pregunta sería, ya más o menos habiendo ubicado a Mansilla, es, ¿qué es la excursión de los indios renqueles? O sea, en términos generales, como para el gran público, eso, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la presentación? Antes de entrar ya en detalle con el trabajo que ustedes hicieron, que es tan, tan interesante. ¿Qué es la excursión, Inés? Las dos, pues. Bueno, la excursión es un texto que uno debería contar un poquito, es difícil definirlo como género. Nosotros para alivianarnos la carga le llamamos novela, de una manera un poco no exacta, pero es un relato ficcional escrito en forma de cartas que sale en la prensa periódica a la manera de un folletín, aunque no sale en folletín, sale en la parte principal, o sea, en las columnas superiores del periódico, pero básicamente cuenta la historia de un coronel del ejército argentino que avanza desde una posición de un fuerte en la línea de tensión entre el territorio gobernado por el Estado Nacional, el Estado Blanco, y la zona gobernada por un cacique ranquel de un pueblo originario, de la zona de San Luis, sería en este caso, que es una provincia del centro oeste de la Argentina, pero en verdad la comunidad ranquelina tenía muchísimo territorio, toda la Patagonia y la zona de los Andes, de la mitad del territorio argentino. Decía entonces el relato de un coronel con sus 18 expedicionarios que avanzan más allá de la frontera
para lograr un acuerdo de paz con el cacique Mariano Rosas. Dura 18 días la excursión real, porque efectivamente Lucio Mansilla es el coronel de ese destacamento y ese movimiento en el territorio se efectúa realmente. Luego hay un montón de avatares vinculados a su justamente desacato a la autoridad militar y él termina siendo corrido de su puesto mientras está en la excursión, por lo tanto el tratado de paz que firma no tiene validez, pero todo eso es por fuera de la literatura. Lo que termina ocurriendo es que a la vuelta del viaje, Mansilla, ya destituido o suspendido de su cargo militar, empieza a escribir este texto ficcional como si estuviera todavía avanzando sobre territorio ranquel y empieza a contar un montón de otras cosas que no son solo el avance en el territorio, sino, por ejemplo, los relatos con su propia tropa sentados alrededor del fogón por la noche cuando se detienen a descansar y a pegar a los caballos, y allí los microrelatos y las detenciones y las historias que parecieran no ser las principales empiezan a tomar una dimensión cada vez más importante en el texto. No sé, Mercy, vos qué querés, si querés contar algo de cómo Sí, bueno, podríamos definirlo en la versión húngara. obviamente la versión húngara en partes se parece, ¿no? Pero le falta todo ese Ese es uno de contexto. los grandes problemas que plantean ustedes. ¿Se parece? Obviamente, sí, sí, sí. O sea que este libro, este librito que tenga en la mano, cuenta de 21 capítulos, tiene un prólogo donde se cuenta sobre quién es Mansilla, dónde está Argentina, qué es este país, quiénes son los ranqueles, qué pueblos hay por ahí alrededor de Buenos Aires. O sea que cosas muy básicas, como es la ganadería en la Argentina, ¿no? O sea que se da un cuadro bastante pintoresco sobre este territorio lejano, muy exótico, que está muy lejos por ahí, al otro lado del océano, ¿no? Y después está, por supuesto, toda esa historia que acaba de esbozar Inés, pero queda muy poco de lo político, para no decir nada. Queda después una narrativa en primera persona donde aparece un yo muy importante, ¿no? Un capitán, un hombre que siempre dirige, lidera los acontecimientos, que sabe más que los indígenas, que entiende cuándo le van a engañar, cuándo le va a pasar algo, ¿no? Y es un libro más bien burlesco, divertido, tiene mucho anecdotismo, muchas historias divertidas sobre la comunicación o la incomunicación, ¿no? O sea que muchas veces inclusive le falta la coherencia, ¿no? En algunas partes estuvimos hablando con Inés, a ver si figura tal parte, me pregunta Inés. Yo estoy buscando la parte y un fragmento está, pero no tiene ni los antecedentes ni sus consecuencias. Entra como un fragmento en el medio de otras partes que ya están en otra parte en el libro grande, en la versión original. Y es una especie de collage más bien, ¿no? De anécdotas, de aventuras, de tierras lejanas. Tiene la etiqueta de lo exótico, por supuesto. Para los lectores húngaros que no saben nada de América, cuando decimos América nos referimos a los indios norteamericanos, ¿no? Hay que explicar que en el sur también hay indios que son distintos. Por supuesto, las ilustraciones no lo corroboran, ¿no? Pero de eso me imagino que vamos a hablar más tarde. Sí, hay una cosa que, teniendo como base lo que ustedes están diciendo de Inés, una cosa que me llamaba mucho la atención es, claro, el texto de Mansilla aparece primero como novela por entregas, digamos, después se hace el libro y adicionalmente cuando comienzan a hacerse las traducciones, que es más lo que estaba comentando Mercedes, hay traducción primero al alemán y con base en la traducción al alemán se hace la traducción al húngaro. ¿Podrían contar un poco como ese proceso, cómo se va yendo? Y ya me se desadelantaba un poco, las transformaciones que va teniendo el texto. Desmontar, por ejemplo, la argumentación política es todo un tema de otros artículos, casi, de otra investigación. Pero podríamos comenzar por eso también. Sí, es interesante que, si bien este es un texto que gana un premio en la década del 70 en la Conferencia Geográfica de París, no se traduce al francés en todo el siglo XIX y tarda mucho tiempo en traducirse al francés, que es donde uno hubiera imaginado que era el espacio natural para la primera traducción,
puesto que Mansilla ha publicado en París, bueno, en la editorial Garnier, y además circulaba, él además fue ministro plenipotenciario, que era una suerte de embajador que recorría Europa ya en su madurez, entonces tenía muchos vínculos. Pero esto no ocurre. Y la primera traducción que aparece es la que está en este otro librito, que lo tengo así manchadito porque además se me mojó, pero es la Sí, edición alemana, que es sí, la primera traducción en la década del 20. También estas dos traducciones que comentamos son de la década del 20 del siglo XX y se publica por la casa Brockhaus de Leipzig. ¿Cuál es la circunstancia que nos permite hacer una hipótesis respecto de por qué aparece aquí en Alemania? Ya muerto Mansilla, ¿no? O sea, es una publicación póstuma. Y es que la segunda edición, en vida, de una excursión a los indios ranqueles, se da por esta misma casa editora en la ciudad de Leipzig, Alemania, que era una casa editora que funcionaba un poco como imprenta de libros iberoamericanos. No era tan inusual, no es que el caso de Mansilla es único. Hay otros autores que publicaban en castellano que usaban esa casa editora como una suerte de imprenta y después circulaban en sus propios países de origen. La sospecha que tenemos es que, y eso un poco se trata el artículo, es que en una colección que la casa alemana ya tenía y que se trata justamente de viajes y aventuras, y lo hemos puesto en el artículo, pero este es el sí, logo, ¿no? sí, sí, sí. Eh, en un momento tienen el texto de Mansilla, porque quedó allí, de esa otra publicación del siglo XIX, y alguien decide adaptarlo y publicarlo. Hasta ahí es la primera parte. No sé si, Mercy, querés contar cómo de ahí, 3 años después, aparece en Budapest, porque ahora tenemos más información Sí. nueva sobre ese vínculo. Y sí, a ver, o sea que de eso también vamos a investigar mucho en el futuro, ¿no? Porque en este momento estoy en un grupo de investigación donde salen muchas ediciones muy parecidas. O sea, que una edición, una serie que aparece en Alemania y de repente la compran o la adaptan o la se apropian más bien, ¿no? Y sale en húngaro lo mismo, idéntico. El otro día le mandé una foto a Inés con otra serie donde las tapas son idénticas, libros de aventuras y de entretenimiento, ¿no? O sea que en esa época, entre las dos guerras, salen muchos libros que forman partes de series, primero para, bueno, para entretener a la gente, para divertir a los lectores y también porque surge la necesidad de viajar por ocio, pero no hay oportunidad, ¿no? Y entonces en las muchas reseñas y muchos artículos que salen sobre los libros, uno de los principales motivos es que hay que sustituir el viaje real por viajes ficticios, ¿no? Y entonces salen estos libros y tal cual se publican en Hungría también un par de años más tarde. O sea que la fecha de la publicación alemana es 1925 y en húngaro aparece 3 años más tarde, 28, ¿no? Quería añadir una cosa sobre lo que Inés dijo acerca de la publicación en París. Dijiste que hubiera sido lógico publicarlo en París y me doy cuenta de que parece una regla, ¿no? De la periferia, que los libros, con permiso de decirlo así, publicados en la periferia, que es Buenos Aires, se traducen y se publican antes en otra periferia, que es Budapest, antes de ser publicados en París, en Alemania y en otra parte. Acá la parte de Leipzig es un paréntesis extraño, ¿no? Pero con Borges pasa lo mismo, ¿no? Se publica antes en Hungría que en Bélgica, en París, en Alemania, en Inglaterra, en cualquier otro lugar, ¿no? Me parece que la periferia es un poquito simétrica en este aspecto, ¿no? Entonces en el 28 aparece en húngaro y aparece como calco de la edición alemana. O sea que es una edición para divertir a la gente, quizá para educar, tiene un tinte etnográfico, o sea que la parte política falta y la parte de entretenimiento se enfatiza más. Claro, porque ese es otro tema también que leyendo el artículo uno reconoce ahí, ¿no? Y es que en realidad no son traducciones, sino siguiendo una cosa que dijo Mercedes, se publican tal cual.
pero el tal cual supone que son interpretaciones en donde la versión húngara, por ejemplo, lo que hace es seguir la versión alemana, que a su vez seguramente ya estaba depurada o había sido suprimida, por ejemplo, el contenido político, porque como decía Mercedes en algún momento hace un ratito, era lo primero que seguramente se hacía es, ¿dónde queda Argentina, no? ¿Y dónde queda Sudamérica? ¿No? Pero hay Esa algo, imagen todavía no se tiene clara. Sí, sí, perdón, Hugo, hay algo interesante respecto de eso, porque, bueno, nosotros por eso llamamos a esta operación no publicaciones de traducciones, sino reescrituras resumidas claro, en lengua extranjera, ¿no? claro. Esa sería un poco el modo específico de llamarlo, y por eso también debemos introducirnos en el mundo de las ediciones y en el concepto de la colección en la que están insertos, porque empieza a aparecer otra funcionalidad de la lectura que, como bien estaba diciendo Mercedes, tiene que ver con el divertimento, el ocio y el factor educativo, porque podemos pensar que estas colecciones tienen un pretendido lector ideal, que es un lector juvenil. Es decir, Sí, no es que sean para niños, pero son el tipo de colecciones que tienden a circular en los liceos, en las escuelas secundarias, ¿no? Entonces funcionan como un atractivo de divertimento didáctico para jóvenes. Ahora bien, esta cuestión de dónde está Argentina, quiénes son estos ranqueles y demás, cuidado, porque también son cuestiones que aparecen en el texto argentino original. ¿Por qué? Porque hay algo que me interesa que recuperemos, que es toda la cuestión de la tensión eh, política vinculada a la disputa territorial y lo que después va a ser, eh, bueno, lo que aquí se llama la conquista del desierto y todas las campañas de, ya de guerra ofensiva, ¿no? Contra los pueblos originarios, que muy rápidamente terminan en masacre, digamos, ¿no? Y en sometimientos, los últimos, por eso llamamos en alguna medida los últimos estertores, ¿no? De las reyertas que vienen de la colonia, aunque ya estamos en una república independiente hacia 1870. Y esto es que el texto que se publica en Buenos Aires, que es la capital, está lejos territorialmente de esta tierra adentro, utilizando la denominación que viene de las crónicas de Indias, sí. y de algún modo el texto le traduce, vamos a usar esta palabra entre comillas, o le presenta a estos otros posibles argentinos, como un exotismo cercano a sus propios lectores del periódico de la élite porteña. Entonces también hay, por eso el libro gana un premio como libro de geografía, porque hay mucho de contar qué es este lugar, dónde queda, quiénes son, ¿no? Y todo este ímpetu etnográfico que, como sabemos, la dimensión militar del yo que narra no se borra, digamos, y la intencionalidad de conocer el terreno para mejor después ocuparlo está presente. Eso es lo que lo convierte en una obra tan, digamos, tan atrayente todavía, porque si bien todo este sector de anecdotario, ¿no? Y lo que David Viña llama biografismo de minucias, sigue siendo chispeante e interesante hasta hoy, está filtrado, está cosido textualmente, ¿no? Hibridado con este otro discurso del yo militar que avanza sobre el territorio del otro. No quiero caer en lugares comunes, ¿no? Pero es ciertamente un coronel del ejército que quiere levantar información para poder construir un mapa, que de hecho la primera edición sale con un croquis topográfico del área para mejor conocer la zona de frontera y mejor dominarla. Un Sí. detalle más, perdón, para el tema de traducción, reescritura, ¿no? Es verdad que la versión alemana es más chiquita. Cuando mostraste el libro parece incluso más delgadito, ¿no? Que la versión húngara, exacto, por la calidad de papel, pero evidentemente más delgadita que la versión original, ¿no? Tanto es así que la versión alemana, que ha sido la primera en ser achicada, no figura el nombre del traductor. Pasamos tiempo tratando de averiguar quién tradujo o quién reescribió al alemán este texto y no lo No encontramos. sabemos todavía.
En la versión húngara aparece el nombre del traductor, que es Gyula Halász, ¿no? Que es un traductor que ha hecho muchísimas traducciones en esa época. Ese año, en el 28, publicó al menos 4 libros traducidos del alemán. O sea que hay datos de que este traductor no hablaba castellano, pero sí tradujo mucho del alemán. Y ahí sí viene el nombre del traductor. Y si comparamos los 2 libros, el alemán y el húngaro, ahí sí que podemos hablar de los criterios de la traducción, que no es el caso entre el libro en castellano y el alemán. Sí, hay una cosa que mientras escuchaba a Inés ahorita lo pensaba a las 12 me decía Mercedes, no es gratuito que, claro, a los húngaros los húngaros se preguntan dónde queda Argentina, pero los porteños también se preguntan dónde quedan los ranqueles, esos dónde se ubican. Esa es una cosa que es bien interesante. Y la otra que mientras escuchaba hace un rato, claro, no, es bien interesante que sea una literatura que se traducen entre guerras y me pregunto hasta qué punto se presenta una, voy a inventarme un término, nueva tierra de utopía, allá no va a haber la guerra, ya esa es otra cosa. ¿No hay algo de eso también en este interés por presentar estas tierras de aventuras promisorias, nuevas tierras, una suerte de exotización, claro, de América, sí, pero también de expectativa frente a pues, lo que está pasando en Europa? Se me ocurre ahora simplemente la pregunta. Por supuesto que sí, obviamente. Tanto es así que en una reseña me ha apuntado la cita directamente porque me parece tan llamativa, ¿no? Uno de los reseñadores del libro dice que al leer estos libros nos arrastra la nostalgia de tierras y mares lejanos. Nos Claro, sentimos protagonistas del drama más apasionante de todos, el descubrimiento de la tierra, ¿no? O sea que exacto. está por una parte esta idea de viajar en la mente a través de los libros y no se puede desplazarse físicamente. Y por otra parte está este tipo de evasión romántica, ¿no? De Claro, que acá no nos sentimos muy a gusto a escaparnos en los libros. sí, 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 Creo sí. que es Eh, evidente. es bastante significativo y eso lo veíamos en las dos colecciones, ¿no? Los títulos de la colección alemana y la colección húngara, bueno, que todos son sobre tierras distantes. La particularidad es que todos, salvo el de Mansilla, están escritos por europeos que imaginan esas tierras distantes, y este es el único escrito por un latinoamericano escribiendo sobre su propio territorio, donde el conflicto de tensión por el territorio, que es la disputa política en la que está inserto el autor, digamos, está presente aunque intente borrarse, ¿no? Pero sin duda, eh, esta exotización tiene que ver con el periodo entre guerras, y pensábamos en eso, ¿no? Con Claro, Mercedes, cuánto hay de digamos, otra ubicación de los libros de viaje, que ya no es la de los libros de viaje de la expansión colonialista europea, sino de un momento de repliegue inclusive de la Europa entre guerras, post Primera Guerra Mundial, que todavía, digamos, con las fracturas de la Primera Guerra, y buscando un momento de paz e imaginación, podríamos decir. Entonces, bien. también es coherente que los conflictos y las tensiones más acuciantes del texto se aminoren en ese contexto propio europeo de aminorar los conflictos. Claro, y en ese sentido la traducción, la traducción e interpretación de las lenguas tiene sentido que se supriman o se omitan pasajes complejos, políticamente un poco impresentables o qué sé yo, agresivos y tal, porque el propósito de una colección, creo que una de las colecciones en alemán era antiguos viajes y aventuras, no recuerdo mal. Sí, hay una que es Viajes y Aventuras y la otra Sí, Antiguos Viajes y Aventuras, donde ya ahí exactamente, sí aparecen las crónicas de Indias, por ejemplo, ¿no? claro. Claro, claro. Claro, y tiene sentido entonces que se suprima determinada información. No vamos a dejar esto porque la idea es construir esa suerte de terreno de la utopía que está todavía por conquistarse. Eso es bien interesante. Entrando un poco más en detalle sobre sobre el contenido del texto, uno de los problemas que ustedes muestran al hacer al llamar la atención sobre esa traducción, interpretación, es el problema de las lenguas y
las distintas lenguas o las distintas posiciones que asumen los narradores o el narrador o los narradores en el texto. ¿Qué podríamos decir sobre eso en el texto de Mansilla? ¿Querés Y contar vos, Mercy, un poquito cómo aparece? Y bueno, cuento más bien la controversia, ¿no? Sí, Porque resultaba que cuando empezamos a hablar de este tema con Inés, ella me dice, y el tema del lenguaraz es algo muy importante, ¿no? Estos traductores que están ahí metidos entre Mansilla y los ranqueles, que están traduciendo constantemente, que meten el cuerpo, que meten riesgo de morir si interpretan mal, ¿no? O sea que es un texto doblemente meta, porque a través de la traducción habla sobre la traducción cultural y Sí, nosotros claro. tratamos sobre la traducción de este texto, ¿no? O sea que el tema de la traducción aparece como en dos o tres niveles, ¿no? Y cuando Inés insiste en que, fíjate en los lenguaraces en el texto del libro, yo me fijé en los lenguaraces en mi libro, ¿no? Y acá Claro. pude enumerar, hice una lista, ¿no? Aparece Carmen, que en la versión original aparece como la China Carmen, La la China versión Carmen, sí. solo Carmen, porque ¿cómo vamos a traducir al húngaro que es un chino de la China, ¿no? Que no tiene nada que ver y los pobres eso es húngaros. hermoso. Después aparece Lincoln, aparece Mora. Y Inés de repente me dice, fíjate en la relación que hay entre Mora y no sé quién más. Y yo estaba tratando de... Yanilao, creo. Pero aparece Mora desde la nada como una apariencia, ¿no? Y dice tres frases y de repente se desaparece. O sea que son fragmentos cortados de lo que debía de ser el original para ilustrar este ego de Mansilla, este yo que tiene intérpretes. Tanto es así que Carmen llega a ser su amante, ¿no? O sea que ahí se alude a Carmen como, ¿qué dice? Mi sirvienta fiel. Hay un apodo así en la Eso, traducción, ¿no? eso es bien interesante porque esa tensión erótica entre la China Carmen y Lucio Mansilla que nunca se llega a concretar. Él dice, si fuera más joven, ¿no? Si me hubiera animado, lo plantea en un mundo como de ensoñación, pero deja explícito el deseo por ella, que además se convierte en su comadre. Eh, Mi sospecha que, por si no se entendió todavía, yo no hablo húngaro, ¿verdad? Así que este es un trabajo a dos lenguas, a dos ciudades y a dos lecturas, que eso lo hizo también tan rico, porque todo el tiempo, como dice Mercedes, estamos a caballo de nuestras propias traducciones. Eh, Ese aspecto, mi sospecha era que hubiera sido uno de los que cayesen, ¿no? En la versión para Claro. jóvenes en Alemania y en húngaro. Y sin embargo, eso persiste, lo cual vuelve a traernos la hipótesis de que el factor entretenimiento es un factor crucial en los modos de elección de qué queda, ¿no? Claro, Y no claro. solo de entretenimiento, sino también de enfatizar al narrador, que es la figura más importante. O sea, que ve más allá de, inclusive muchas veces logra corregir a los traductores, logra entender lo que dice el otro sin la ayuda del traductor, ¿no? O sea, que esta versión, la nuestra, habla de un ego, una especie de superego más bien, ¿no? Que va más allá de traductores, de lenguas desconocidas y de lo demás, un poquito como las traducciones al alemán y al húngaro, ¿no? Como a pesar de la versión original dicen cualquier cosa. Hay que decir que eso es un poco el narrador de Mansilla en toda su obra, ¿no? Ya. Eh, Es- Él mismo se presenta a sí mismo como el lenguaraz, el que tiene las lenguas de contacto, el Claro, que puede traducir a Europa a América, el interior a la ciudad al interior, eh, el sí. que ha viajado y vuelto. Sí, es que, como lo dijo Mercedes hace un rato, el tema de las lenguas ahí aparece en un montón de niveles, ¿no? Porque es los indios ranqueles, la traducción que hace la China Carmen para informar, pues, al coronel este, pero luego la traducción que hacen del español al alemán, cuyo traductor no conocemos, y luego del alemán al húngaro, y toda la reflexión sobre traducción, y es súper interesante. Y pensando en esa traducción y en algo que ustedes decían, es la China Carmen deja de ser la China Carmen y se convierte simplemente en Carmen, ¿sí?
porque traducirla a China, Carmen, los metería en un problema de traducción. ¿Cómo así que China? O sea, ¿qué significa eso, China? Eso es un asunto súper interesante. En ese proceso de traducciones también hay otra cosa que es bien importante y es el paso del documento político al etnográfico propiamente. Y aprovecho aquí que hay una pregunta del auditorio pues en Facebook, que alguien pregunta cómo pensar la cuestión indígena a la luz de la información aportada por Mansilla al Congreso Nacional. Entonces, como sí, ese proceso de paso, digamos, y de convertir un texto, un documento político, repito, en un tema etnográfico. ¿Quieren comentar esto? Sí, yo diría que, bueno, la cuestión de la posición de Mansilla a posteriori de la publicación de una excursión a los indios ranqueles es una posición que desmiente, de alguna manera, o reescribe esa apertura a la integración que uno puede leer en el narrador de la excursión a los ranqueles, ¿no? Digamos, hay muchas formas de leer esa colocación, pero volviendo a esta cuestión del personaje que va mutando, ¿no? De posiciones políticas, uno podría decir que Lucio Mansilla político se va acomodando siempre a intentar ocupar un rol en el poder, ¿no? Le va saliendo mal sucesivamente. Es decir, podemos suponer que él tenía la pretensión de ser presidente y no lo logró, podemos suponer, y esto ya más explícitamente, quería ser el ministro de Guerra y pensó que Sarmiento se lo iba a conceder, y como él publica cartas públicas en la prensa, termina siendo castigado por eso, siempre está en esta forma del exceso. Ahora, hay un problema respecto de esto del documento político y del documento etnográfico, y dejo lo del Congreso un segundo aparte para tomarlo después, que es que yo diría que el texto literario es un texto político. Sí, Él lo que escribe es un texto militar antes, ¿no? Un informe militar, concretamente un documento burocrático administrativo que es su informe a su jefe, el general Arredondo, donde pasa revista, en el sentido más militar del término, a cuántos indios ha conocido, cuántas leguas, describe cuántas cautivas, cómo se ha dado una cosa a la otra, y una de las formas de leer la relación entre ese texto burocrático administrativo y la expansión donde aparece lugar para la ficción y donde se inscriben las voces de esas subjetividades y donde aparecen sus rostros y sus nombres, sus rostros descritos y sus nombres inscriptos, eh, evidentemente nos coloca frente a, digamos, la dificultad de pensar la literatura hacia 1870 en la Argentina como una literatura autónoma de la cuestión política. Sí hay literatura, porque claramente él está construyendo aquí una propuesta de escritura y una ficcionalización de la experiencia. Pero también está, digamos, para decirlo en una forma sencilla, publicitándose como el sabedor de la frontera. Él está construyendo poder. Hay una campaña de construcción de poder desde su posición de jefe de fronteras en el periódico de Buenos Aires y con otras operaciones que tienen que ver con el editor del periódico, cartas que aparecían y demás. Ahora, eso es 1870. Un año después, Leubucó, que es el lugar donde está el cacique Mariano Rosas, es arrasado por el ejército y finalmente la población es diezmada y demás. Y de toda esa posición integracionista que tenía Mansilla en ese momento, termina claudicando y sumándose a la postura hegemónica, que es la que termina ganando, que es la de la guerra ofensiva, no la de la integración. Ambas posturas son de subordinación de las poblaciones indígenas, ¿no? No quiero dejar de decir esto. No es que hay en la postura de Mansilla, que juega todo el tiempo con subvertir o diluir la distinción entre civilización y barbarie, ahí hay más un gusto literario que, digamos, un gran defensor de los pueblos indígenas. Eso sería incorrecto verlo de ese modo. Entonces, tal vez un poco para contestar la pregunta, yo iría por ahí, ¿no? ¿Qué nos deja el texto en cuanto testimonio político per se, más allá de las posiciones políticas efectivas en el Parlamento de Mansilla después? Porque haber inscrito esa posibilidad, la de la integración
de lo que él llama en el texto los indios argentinos, y ahí el adjetivo es muy importante, ¿no? Cuando hay una escena en la cual está muy citada por toda la bibliografía, donde se encuentra con alguien y le dice, no, pero usted es un gringo, y el coronel dice, no, ¿cómo gringo? Yo soy argentino, igual que vos. Los gringos son otros. Que inaugura otra disputa que también va a estar en el Martín Fierro, que es contra los gringos, ¿no? Contra los inmigrantes europeos. Entonces, bueno, cómo revisar la cuestión indígena desde las posturas de Mansilla en el Parlamento es otro trabajo que yo creo que excede la lectura de Ranqueles, aunque por supuesto hay un montón de trabajo sobre esto. El mismo Viñas dice que el informe Arredondo, que es ese texto burocrático, o breve tratado de los toldos, también lo hemos llamado así, es el revés de la trama del disfrute literario, ¿no? Lo que en la construcción literaria puede ser puro goce, disfrute y expansión, bueno, se ve duramente en números y cifras y punteos en el informe de 4 carillas que el coronel le entrega a su general. Sí. Mercedes. Una cosa diminuta más, ¿no? Porque Inés ya lo dijo todo, pero se me ocurre la leyenda que aparece en una de las ediciones, ¿no? Donde dice que para comprender el sentido de algunas de ellas, de estas cartas que va escribiendo Mansilla, es menester estar a cabo de la vida política y social de la República, ¿no? Es la cita del libro. Y eso ocurre en nuestra versión también. Para comprender el sentido de estas partes, tendríamos que estar al tanto de la vida política de la República Argentina, que no somos. De hecho, si nos fijamos en la introducción y en lo que cuenta la introducción sobre la situación, sobre el territorio argentino y lo demás, es una introducción muy simplista, muy básica, que de verdad serviría para un niño de colegio, ¿no? O sea, que para una persona que no tiene nada que ver, que es la primera vez que escucha sobre este país por ahí lejano, ¿no? Entonces, si quitamos toda esa parte política, las referencias, ¿por qué no estamos al tanto de los menesteres de la vida política? ¿Qué es lo que queda? Queda la anécdota, queda el color local, queda lo etnográfico, ¿no? Y yo creo que es casi necesario que el libro, llegado a este lado del océano, se transforme, si queremos que tenga lectores, ¿no? Porque si lo traducimos para los 3 expertos que sepan algo de esta situación, bien. Pero si queremos que tenga lectores, estos lectores tienen que venir del pueblo, ¿no? De la gente que conoce este poco, ¿no? de la Argentina que figura en el prólogo. Y en este caso es necesario que sea etnografía y exotismo. Sí. Pensando en ese, si queremos que tenga lectores, uno de los asuntos también más bonitos que ustedes comentan en el artículo y que presentan acá es el tema de las ilustraciones, ¿no? ¿Cómo es todo el tema de las ilustraciones en la versión en periódico, en la versión español, luego la versión alemana, luego la húngara? ¿Cómo es todo ese proceso? Ilustraciones pertinentes o impertinentes que hacen parte como de esa eventualmente construcción de una fantasía americana. Bueno, de Inés. eso va a tratar nuestro siguiente artículo, ¿no, Inés? Sí, así, allá vamos. Y sí, o sea que las ilustraciones son súper heterogéneas, ¿no? Trato de mostrar, ¿no? Tenemos grabados, por ejemplo, así de láminas separadas. Tenemos reproducciones fotográficas. La En primera el, parte, perdón, Creo que dime. en el artículo pusimos solo las de la ciudad de Buenos Aires para Sí, mostrar una muy lo sencilla. exótico que resultaba respecto del propio texto, Eh, claro. Eh, quiero Y mostrar hay, una, hay de a ver todo. si la Hay- encuentro, la del indio americano. Bueno, por ejemplo, indios eh, indígenas que suponemos son del norte o de Brasil, otras etnias, ¿no? Fotografía etnográfica de archivo que habría seguramente en las editoriales y me quedo pensando si le contestamos a la persona que consultó o no, pero digamos, eh, algo que queremos trabajar con Mercedes de aquí en adelante tiene que ver también con esta construcción idealizada y por supuesto minorizadora del indio como figura
que se está entablando no solo en el texto, sino en esa relación entre texto e imagen. Por ejemplo, este indio, ¿no? Este grabado que claramente tiene algunos atributos que vinculamos a los indios del norte de América y no tienen nada que ver con los ropajes ni las costumbres de los pueblos mapuches del sur de América. Sí. Acá Entonces, tiene la selva. eso es buenísimo. Por La supuesto, no hay selva, selva, ¿no? En donde obvio. se Y da en la excursión. Bueno, hay mucho para trabajar porque también en estos materiales, que eso creo que es también algo que nos motivó, que tiene que ver con algo que dijo Mercedes, dijo el pueblo recién, una palabra a veces difícil de asequir y de definir, que estas son ediciones populares. Sí. Son ediciones populares y por lo tanto son también irreverentes. Por eso también tienen marcas y huellas de ciertos imaginarios culturales que por supuesto tienen que ver con el indio americano como lo más exótico, extravagante y minorizado, por supuesto, eh, y hacen uso y abuso de lo que hay en los archivos. Entonces es bien difícil el trabajo que tenemos por delante porque hay que encontrar alguna huella de cuál es el origen de estas ilustraciones. Claro, mi ahora pregunta iba hacia eso. Perdón, Mercedes. sí, quería añadir una cosa más, ¿no? Que hay un solo dibujante que firma, que es un tal Kim Meyer, ¿no? Que tiene un apellido alemán y cuyas ilustraciones figuran en la versión alemana también. Ahí encontramos que es un pintor, o sea, que son reproducciones en blanco y negro de pinturas. Estaba tratando de averiguar la biografía de este pintor y resulta que era viajero, ¿no? O sea, que él también viajaba por el mundo, pero no hay datos sobre que hubiese viajado por América Latina. Viajó por Oceanía, por las islas, por ahí en el Oriente, y allá sí hizo un montón de ilustraciones, ¿no? Pero de sus viajes a América Latina no hay datos. Ahora no se sabe si estas ilustraciones se basan en la fantasía, en sus lecturas, en otros grabados. O sea que esta parte, por ejemplo, a mí me inquieta mucho y me gustaría investigar. Y también en otras reseñas húngaras hay alusiones a, o sea, que hay algunos que critican algunas de las ilustraciones del libro húngaro diciendo que ya estamos viendo dibujos que se repiten, que ya han aparecido en otros tomos anteriores. Me imagino que otros temas. El que había, ¿no? Que no es algo extravagante, no es algo, digamos, inusual en otras prácticas editoriales de otras partes del mundo, ¿no? Ocurre muchísimo en la prensa periódica sudamericana al correr de la hora. Es decir, se reutilizan Claro, cuños e imágenes de unas cosas para otras y eso genera ciertos agenciamientos bastante particulares a veces. claro que Ah, de pero si hecho se trata de viajes, perdón, si se trata de ilustraciones sobre viajes, ahí sería justo que el dibujo se ajuste al viaje, al destino, ¿no? En particular, o sea que ahí la repetición sería como un poco apropiado, ¿no? Se dieron claro, cuenta los lectores. claro, que hace Obvio. parte de la gracia también de de este tipo de ediciones y de los análisis que se hacen, por ejemplo, de las ilustraciones en estas ediciones, que en raros casos son ediciones, son ilustraciones hechas para, en este caso, el libro de Mansilla, sino que igual necesitamos ilustrar América, la Pampa y pone la selva. ¿Y qué más da que no haya selva? Ese no termina siendo un problema. De hecho, Hay, favorece un poco la manera de presentar un claro, terreno porque exótico y tal. exactamente, pero hay algo interesante, que es que efectivamente un trabajo particular se realizó para estas publicaciones porque una de las ilustraciones, o podríamos decir una de las imágenes, sería una forma más pertinente, es el mapa que Claro, acompaña las dos, el mapa alemán y el mapa húngaro, que bueno, es todo un tema. Nosotros apenas lo presentamos en el artículo de la revista porque este fue un primer trabajo casi exploratorio de presentación del asunto. Y es bien interesante cómo entonces también la cuestión del mapa en tanto, ¿no?, dominio del territorio que figuraba en la primera edición vuelve a aparecer, pero también simplificado, también, digamos, de alguna manera ficcionalizado, con palabras en alemán y palabras en español, ¿no? Aquí está sí, el mapa alemán y
el mapa húngaro es casi igual, La toponimia, juegan con la toponimia. Sí, y ahí está el otro problema de traducción, porque la toponimia es una de las huellas de la lengua mapuzungún o de la lengua ranquelina en el texto de Mansilla, y sí, es una de las huellas políticas del texto, ¿no? claro. Cómo aparece la lengua indígena inscrita y reconocida, más o menos, pero está puesta allí, ¿no? En los nombres de los lugares. Bueno, y aquí pasan cosas muy graciosas, o sea, algunos quedan, otros no. Estaba buscando el mapa, pero ahora no lo voy a encontrar. Ah, Aquí está, aquí está. pero Ese- igual es que los nombres tienen que ver con la política. Fíjate que en la traducción también, ¿no? A medida que se traduce del alemán al húngaro y quedan palabras en alemán, igual es político, fíjate. Claro. Rankelek, por ejemplo. Rankelek. Obvio. Mientras que Laguna del Bagual está en español, o Mercedes está en español, y bueno, los arroyos están en español, es decir, que de la toponimia ranquelina queda poco, y Sí, sin embargo queda el rastro de la otra lengua europea. sí. Pero de cualquier modo hubo una ilustración específica, o sea, un dibujo específico que es el redibujo del mapa. Sí. Hay algo aquí interesante que nos queda por ver, que es también pensar a la traducción alemana y a esta colección en otra serie, que es la serie de los libros de viajes alemanes ilustrados, desde Ulrico Schmid en adelante, que ahí ya tenemos, bueno, toda otra rama, no somos germanistas, así que será todo exploratorio en función de estas obras en particular. Sí. Una cosa, otra de las cosas súper interesantes de su artículo es que dan, claro, sale, el texto sale en español, se produce en Alemania, se traduce al alemán, luego pasa al húngaro y luego vuelve al español a hacer un texto para los migrantes húngaros en Buenos Aires, que ya es darle la vuelta por completo. ¿Querrían comentar algo sobre ese proceso que también es súper interesante en el libro de Mansilla? Esta parte me parece enormemente interesante, ¿no? Porque después de la Primera Guerra hay una oleada de migración muy grande a Buenos Aires desde Hungría, ¿no? Claro, Entonces ahora hice recién otro trabajo sobre las traducciones de Martín Fierro y allá aparecen dos nombres que me imagino que habrán tenido parte en contextualizar este libro, ¿no? Está por una parte Laszlo Szabó, ¿no? Que es un periodista que nació en 1905 y llega a Brasil en el 24, para los años 30 ya está en Buenos Aires, ¿no? Y es un periodista cultural, le interesa mucho, mucho la historia húngara en la Argentina, ¿no? Tiene un libro publicado en húngaro en los años 80 del siglo XX que se llama Historia húngara en América Latina. Y allá escribe un capítulo grande sobre Mauricio Mayer, a quien se atribuye todo el argumento de los ranqueles en la reseña, ¿no? Y en este libro que escribe Laszlo Szabó sobre los húngaros en la Argentina, el capítulo se llama Mauricio Mayer, de quien nombraron un pueblo en América Latina. O sea que parece que es la figura cumbre de los húngaros que hicieron suerte en América Latina y que se publique un libro en Hungría sobre una historia latinoamericana, sea lo que sea, va a tratarse de Mauricio Mayer, sí o sí. Parece esto, ¿no? Porque el libro se publica en Hungría, obviamente en esa época el viaje es mucho más lento que hoy en día, no hay internet, no hay nada, ¿no? Y me imagino o conjeturamos que llega solo la noticia del libro, pero el libro físico no. Entonces, la diáspora húngara en Buenos Aires tiene una revista propia, ¿no? Que se llama Húngaros Sudamericanos, algo parecido, ¿no? Sería la traducción. Y allá se da noticias sobre los eventos culturales, sobre muchas cosas. Y hay otro traductor, que es el otro traductor de Martín Fierro, Andor Ver, que es un poeta joven, un poquito más joven que este Sabu, que viene con su hija, con su familia, después de, o por ahí alrededor de la Primera Guerra. Él tiene en la mente que quiere quedarse a vivir a Buenos Aires. Tiene una hija, Irene se llama, y hay un montón de artículos en esta revista de la diáspora donde dice, hay que traducir la literatura hispanoamericana al húngaro, no para Hungría, sino para la diáspora.
Y se queja un montón de que la niña, la Irenita, quiere leer literatura húngara en húngaro en vez de leer a Sarmiento y a Martín Fierro, ¿no? Sí, Y sí. allá pone los títulos y después pone un montón de empeño en traducir esta literatura para que los húngaros de la diáspora conozcan la literatura argentina porque piensan en quedarse y no en regresar en breve, ¿no? Entonces, está un poquito este juego de, se publica un libro en Hungría, la verdad es que no nos interesa mucho de qué se trata, ¿no? Porque lo vemos muy desde nuestra perspectiva. Entonces, se entabla una relación que existió en la realidad entre Mansilla y Mauricio Mayer y dicen, el libro no puede tratarse de otro tema, va a ser esto, sí o sí. Y se inventan toda una historia de Mauricio Mayer que después de muchas vicisitudes viaja al Oriente y de allá escribe cartas a su sobrino, su nieto, no me acuerdo, y este nieto lo publica en Buenos Aires, ¿no? Entonces, y la conclusión de la reseña es esta. De todas esas cartas escritas por Mauricio Mayer se compone el libro. Sí, como nada que ver. Perdón, Mayer existe en realidad, es socio de Mansilla, hay una correspondencia con su nieto, pero ese libro o esa correspondencia que ni siquiera se había publicado todavía, no tiene nada que ver con una excursión a los indios ranqueles. Eso es lo interesante. Entonces hay ahí como un desplazamiento de una figura en la otra, porque bueno, como el húngaro más importante era Mayer, y seguramente que Mansilla habla de Mayer o esto tiene que ver con las aventuras de Mayer. Sí. Una pregunta, ahora escuchándola sobre estas traducciones. Además de las traducciones del español al alemán, del alemán al húngaro, ¿hay otras traducciones europeas, qué sé yo, polacas, en la misma época, que estén jugando, por ejemplo, con algo que señalaba Mercedes hace un rato, de, por ejemplo, la distribución tipográfica, las mismas escenas, el mismo tipo de capítulos? ¿Algo así existe o No, han no hay. investigado? Después sí hay más avanzado el siglo XX Sí, y en el siglo XXI hay nuevas traducciones. Hay traducciones al italiano, al inglés, sí. al francés finalmente. Pero de eh, este momento específico no. pero esas son traducciones de la obra real, digamos. Son traducciones modernas Sí, sí, sí. con un criterio de traducción Moderno. profesional, claro. Sí. Pues de Bueno, esta versión no tenemos en Hungría todavía. ¿cómo? Que de esta versión, traducción real, no tenemos en Hungría por ahora. Bueno, pero tienen una Hay nueva. otra del alemán en el 31, y después ya en el 42 es la traducción al inglés, 1942, pero luego hasta 1997 no hay nuevas traducciones. Y luego en el siglo XXI, en París en el 2008 y al italiano en el 2014 por Amanda Salvioni, que es la especialista en las imágenes. Amanda Salvioni, una especialista italiana, que es la especialista en las ilustraciones de las ediciones históricas. Sí. En en la conclusión del artículo hay una cosa que me interesa volver acá, porque hace parte también de otra de las preguntas que hacía, que llegaba por Facebook, es una de las cosas más interesantes es la conclusión, en donde ustedes retoman un argumento de Viñas, que es el tema del borramiento de las zonas conflictivas, los elementos más violentos o polémicos, que fueron neutralizadas o desplazadas, y la obra adoptó esa tonalidad más bien liviana de literatura infantil. Eso está asociado con la violencia que se tomaba a los indígenas y una suerte de ocultamiento también, o cómo se puede interpretar esto? Sobre todo el argumento de Viñas, pensemos. Eh, ahí te contesto lo de Viñas, pero pienso que Mercedes, por ahí vos tenés alguna lectura en particular de esto, pensando en los textos para eh, la función en la que verdaderamente encontramos que tuvo el texto en Hungría, ¿no? Que tiene que ver con lo didáctico. Sí, Y sí tiene que ver con lo que plantea Viñas, porque en la obra, bueno, es una obra muy importante, Indios, Ejército y Frontera, es esta obra crítica de David Viñas en la que él hace una lectura de estos, así lo llama él, dramas de frontera, textos del siglo XIX, en los que se escenifica, ¿no? El avance sobre los territorios y lo que él llama el genocidio del siglo XIX
comparándolo en ese momento, es un libro que sale en el 80 y pico, posterior a la democracia, y está en el clima, ¿no?, de la postdictadura, y él hace esta lectura como, bueno, los indios son los desaparecidos del siglo XIX. Habría mucho para decir ahí en el sentido de que es buenísimo ese libro de Viñas y muy potente, pero hoy tal vez diríamos que hay ciertos desplazamientos de categorías que no sabemos si son los más productivos, ¿no? Pero sin duda lo que él se va a quejar del texto es la escolarización. Él dice, esta despolitización del texto ocurrió por la canonización institucional de la obra en las escuelas. Es decir, el modo en el cual fue material escolar y se privilegió lo que él llama este biografismo de minucias, le fue quitando las zonas conflictivas. Por supuesto que puede ser para borrar la violencia sobre los cuerpos. Claro. Tal vez aquí lo que haría es un asterisco, que es pensar sin quitarle para nada la fuerza a la violencia política que aparece en la zona de ocupación que tiene el texto, ¿no?, y de disputa territorial, que sin embargo, creo yo, podríamos discutirle a Viñas algo, que es que en esa inscripción de esas biografías, en esas vidas escritas, en esos rostros, porque hay mucha descripción de los rostros, por ejemplo, ¿no? Esas, dice en un momento del texto, esas existencias argentinas, educadas por el desierto, mitad indio, mitad gaucho, mitad blanco, cautivas que no quieren volver, cautivas que no recuerdan su nombre, ¿no? Pequeños esbozos en los que parece persistir una hibridación que los sujetos quieren defender, de la que no quieren salir, no quieren definirse, ¿no? Bueno, en contar esos relatos de vida, creo yo que nosotros hoy, desde el siglo XXI, podemos ver la fuerza política que tiene el texto ahí. Eso no es despolitizar el texto. Sí. Claro, la disputa territorial en términos militares específicos sí, y no hay que ser necio, pero ese contar a esas mujeres, contar a esos indios blancos, contar a esos gauchos escapados de la lucha civil, de la guerra civil, que estaban con los ranqueles, etcétera, hay ahí también un valor político en mostrar la heterogeneidad, creo yo, y eso sí persistió. Y por otro lado, y aquí sí mete la cuña en la literatura, la potencia de la escritura de Mansilla. Porque uno habla de la fábula, si quiere, ¿no? Estamos hablando, pero hay algo en la escritura de Mansilla que soporta el tiempo, que hoy lo compartimos con nuestros estudiantes y sigue cautivando y sigue generando amor, odio, resistencia, seducción. Entonces, creo que está muy bien la tesis de Viñas para el sistema y la serie que hoy está construyendo de lectura, donde Ranqueles entra con otros textos, pero creo que tal vez podríamos, en su buena lectura, encontrar otro modelo político, ¿no?, que por algo se sigue leyendo hasta hoy. Sí, Tal vez es por eso, por esa descripción de esos cuerpos y esos rostros y esas pequeñas vidas. sí. Mercedes. Y yo cambiaría un poquito de enfoque, ¿no? Porque siempre hablamos de cómo se transforma el libro de Ranqueles en literatura infantil, ¿no? Entonces, en la versión húngara o en las reseñas de la versión húngara no aparece tanto literatura infantil, sino más bien juvenil, y también viene la idea de que el libro sirve para los docentes, para poder hablar de estas tierras lejanas de una forma fidedigna, ¿no? O sea que no es tanto para pequeños, sino para jóvenes o para docentes que tienen que conocer un poquito más allá de nuestras fronteras, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, es curioso eso de lo político, ¿no? Porque la matiz política, ya hemos comentado muchas veces, en esta parte se pierde, ¿no? Lo que queda es una, podríamos decir, una política suavizada o simplificada, ¿no? O sea, que aparecen los buenos y los malos, ahí bastante radicalmente, ¿no? En este juego sería Mansilla el bueno, los indios los malos, pero cada tanto hay matices, ¿no? O sea, que, por ejemplo, cuando de repente sale a la luz y recibe bastante énfasis que a cacique de los Ranqueles lea y esté al tanto de los periódicos, ¿no? Y saca su biblioteca y dice, y nosotros estamos estamos al tanto, enterados, y ustedes quieren engañarnos.
y allá entra cierta duda, ¿no? Pero esa polaridad de quién es el bueno, quién es el malo, si cambia el rumbo, otra vez ya estamos buscando, este es el bueno de esta historia, este es el malo de esta historia, ¿no? O sea, en este sentido se simplifica bastante la historia, por supuesto, porque se pierde el detalle, porque no estamos al tanto de las minucias políticas, ¿no? Entonces queda un poquito cuento folclórico, ¿no? Cuento de tierras lejanas, simplificada y, y la crueldad, ¿no? De la que hablamos recién, aparece en el plan del engaño, por ejemplo, de las orgías, la descripción de las borracheras, cómo va robando animales para comerlos, ¿no? Estos detalles sin los pormenores políticos actuales, ¿no? De la historia argentina. Sin Nada, embargo, perdón, Hugo, que quede ese episodio, el de Mariano Rosas descubriendo, saca de una cajita un pliego y lo abre y es La Tribuna, que es el mismo periódico en el que está saliendo esa historia. Supuestamente un momento delicioso en el cual el texto hace metalectura, ¿no? Está dentro y afuera, y le dice, hermano, yo sé para qué quieres firmar el tratado, hermano, yo sé que por aquí quieres hacer pasar el tren trasandino. Y cuando venga el tren no nos van a dejar tener nuestras vacas, y cuando no nos dejen tener nuestras vacas, nos van a correr más adelante, etcétera. Que eso esté en la traducción es bien interesante, porque ahí Y está está la entero. disputa, y Está está entero, entero. pero aparece de una forma muy bien envuelta, ¿no? Diciendo, y el indio también lee. O sea que lo que el lector húngaro se entera es, hay un indio que está al tanto, hay un indio que está leyendo. No son tan tribu de la selva, ¿no? sí. Sino a lo mejor son un poquito más, un poquito distinto. Nada, muchísimas gracias, de verdad que es muy, muy interesante. Una invitación para leer en la revista Perifris es el artículo de Inés y Mercedes Lucio Mancilla, llega a Hungría, traducción y recepción de una excursión a los indios ranqueles en Budapest. De verdad que es muy interesante, me alegró muchísimo, nos alegró muchísimo su trabajo y la recepción que están teniendo. Nada, muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, Gracias. seguiremos, ya les contaremos más aventuras. Sí. Listo. Gracias, Inés. Gracias. Gracias por la posibilidad. Adiós. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego, ustedes. Gracias. Chao. Chao.